Tengo el gato mordiéndome. Bueno, buenos días. Buen día. Seguimos con estas conversaciones en cuarentena porque seguimos en cuarentena y hoy tenemos el gusto de estar con Liliana Rocha, una colega pero amiga de La Plata también. ¿Cómo andas, Lili? Hola Juan, ¿qué tal? Buen día. Bueno, un gusto, un placer que me hayas invitado a este ciclo y efectivamente, no solo colegas, sino amigos, y ahí el concepto de amigo me parece que es para subrayarlo, eh, sobre todo entendiéndolo en el sentido agambeniano de la cosa. Me parece que es un término muy potente y que la enseñanza, que la investigación tiene algo del orden de la amistad. Así que bueno, celebrando estos encuentros. Seguramente. Bueno, y ya que hablas de investigación y demás, la verdad que se me ocurrió conversar con vos porque es una persona que viene laburando hace mucho tiempo, no vamos a decir cuánto, pero tu trabajo sobre el aprendizaje motor y todos los derivados que pueden pensarse a partir de eso, es un laburo que siempre es una referencia. Y lo que yo te quería preguntar es, bueno, de alguna manera en esta cuestión de ir investigando el aprendizaje y cómo después recaló en esto de estar construyendo una idea de enseñanza, seguramente se te ha metido ahí o has encontrado algo de esta disciplina que está tan en boga hoy, que son las neurociencias. ¿Qué nos puedes decir al respecto de eso? Bueno, a ver, vamos a tratar de sintetizar un poco. Te cuento muy sintéticamente en qué estamos trabajando hoy. Estamos trabajando como en una doble vía en relación con las neurociencias. Por un lado, un proyecto de investigación que articula las explicaciones que vienen del campo de las neurociencias, con la enseñanza de las prácticas corporales, y ese trabajo, que es un trabajo de equipo, tiene básicamente como dos momentos. Uno, analizar, estudiar y exhaustar qué es lo que las neurociencias dicen respecto de las prácticas corporales, y fundamentalmente cómo refieren ahí a cierta idea de individuo, de cuerpo, de enseñanza y demás. O sea que ahí hay como dos niveles, uno epistemológico y uno teórico, que obviamente todo el tiempo están articulados, y un segundo momento que pretende, a partir de ese análisis del material, podríamos decir, de la producción en el campo de las neurociencias, pensar la enseñanza de las prácticas corporales en otro sentido, o sea, como una parte más propositiva. Un primer momento más negativo, de crítica, podríamos decir, y un segundo momento más propositivo, en el que estamos trabajando en elaborar no solamente un concepto, una idea, una teoría respecto de qué es el deporte, qué es el juego, qué es la gimnasia, sino que eso tenga como su efecto, su correlato en, bueno, y cómo entonces podríamos enseñarlo para de algún modo desplazar esos sentidos que de algún modo pone la neurociencia en relación a todo eso. Claro. Qué Son como interesante, varias teorías. claro, digo, qué interesante porque seguramente pone mucho ahí las neurociencias, ¿no? Que se mete mucho. Mucho. A Y, ver, perdón, y te decía, y hay eso en términos de equipo, y en paralelo en mi tesis doctoral estoy trabajando no tan específicamente sobre las neurociencias, pero las incluye sobre todo lo que son las pedagogías libres, los modelos de pedagogías alternativas, y el lugar que ocupa el cuerpo ahí, eh, en cierto maridaje entre cierto discurso que viene por el lado de las neurociencias y de lo que podríamos llamar algunas técnicas del cuerpo New Age, como el yoga, el mindfulness, que han empezado en los últimos años a ocupar un lugar dentro de la clase de educación física, y que si bien son técnicas que obviamente atañen al cuerpo, vienen del campo religioso, pero arman ahí un maridaje con ese discurso neurocientífico que las reviste y las autoriza de cierta cientificidad,
para lograr que entren al campo educativo y al campo de la educación en particular. Entonces hay ahí como una doble articulación entre lo que es un proyecto más colectivo y el proyecto más individual, que en algún punto se tocan. Claro, claro. ¿Cuáles son las críticas que se le pueden hacer entonces a las neurociencias? A ver, está re bueno, ya te digo que vamos a tener otra charla, ¿no? Porque esto de Bueno, de las nuevas pedagogías y de las técnicas vinculadas a toda esta cuestión del movimiento libre y demás, es también todo es un tema. un tema. Pero bueno, un poco pensar en esto, ¿no? En cuáles son las críticas que se le pueden hacer a las neurociencias en términos de lo que dicen de las prácticas corporales. Es interesante eso. Sí, a ver, no sé si tanto a las neurociencias, sino de algún modo a el conocimiento que de las neurociencias, casi me animaría a decir, y toma esto un poco entre comillas, de algún modo intrusa al campo educativo y al campo de la educación física. Las neurociencias son un conjunto de ciencias o de disciplinas, digamos, es como un gran paquete, ¿no? No es una sola cosa. Eh, pero básicamente, yo no sé qué podría aportar las neurociencias en otros campos. Quizás el saber que producen para el campo de la neurología pueda ser sumamente valioso Claro. para tratar, no sé, un enfermo de Parkinson o tantas cuestiones a las que efectivamente hay ahí un saber que puede operar. La pregunta nuestra básicamente tiene que ver con cierta intrusión indebida, podríamos decir así, de conocimiento producido en otro campo que autoriza hablar en el campo educativo. Muy difícilmente la cosa pudiese ser al revés, que un educador o un maestro pudiera opinar respecto del cerebro y que un neurocirujano atendiera y diera algún viso de autoridad a eso que el maestro dice de cómo intervenir sobre X parte del cerebro para atender a un enfermo de cualquier cosa, ¿no? Pareciera que a la inversa, ¿no? Que el campo educativo y sobre todo el de la educación física es muy permeable a recibir y acepta de buena manera ese conocimiento que viene, a todos se nos ocurre rápidamente, Sí. como algunos neurocientistas de moda, que se autorizan a hablar casi como de cualquier cosa, y en particular de la educación y de la educación del cuerpo. Es un poco la historia de nuestra vida, ¿no? Sí, sí, Es un poco la historia, totalmente. o sea, es recurrente esta permeabilidad que vos enunciás a lo largo de la historia de la educación del cuerpo, digamos, ¿no? Sobre todo por ahí, desde la creación de la educación física para acá, es como una constante, ¿no? Hay una continuidad respecto de la proliferación de disciplinas que se entrometen en el campo. Me gusta esa palabra intrusa que utilizás y que dice cosas, ¿no? Muchas veces Sí, charlamos con los estudiantes de esto, de decir, peor que no decir es que otros digan por vos. Yo creo que ahí está la gravedad, ¿no? exacto. Pero vos me preguntabas por cuáles son las críticas y no quisiera que se me vayan los 20 No, no. minutos sin decir No, algo un poco más contundente que todo este prolegómeno. Ahí nosotros tenemos como varias críticas para hacer. La primera es la idea de reducir, intentar reducir el fenómeno de la enseñanza, invertirlo, podríamos decir, por una pregunta por el aprendizaje. Algo así como, la pregunta que los ordena es ¿cómo se supone que la gente aprende? Hay ahí como una hipótesis que opera en función de eso. Frente a esa pregunta, la respuesta es aprendemos con nuestro cerebro, y bueno, y ahí, digamos, estoy siendo muy reductiva, ¿no? Los mecanismos de atención, memoria, bueno, una cantidad de cuestiones. Por lo tanto, la enseñanza en realidad queda revestida por una pregunta respecto del aprendizaje. O sea, nosotros decimos una anulación, porque nuestras posibilidades de aprender van a estar determinadas por un órgano. Incluso podríamos decir que hay como una generalización. El ser humano queda reducido a ese órgano. Con lo cual, una primera crítica que nosotros hacemos es una ontologización que ocurre por parte de las neurociencias, o
de una educación física que toma el conocimiento neurocientífico para justificarse. ¿Qué sería esta ontologización? Se reduce al estudiante, al que aprende, a un órgano que se supone sede del aprendizaje, el cerebro. Somos nuestras neuronas, somos nuestro cerebro. Hay una reducción del ser, al que además se le corresponde un deber ser, ¿no? Claro. Ser, digamos, en el sentido de, bueno, soy de algún modo lo que mi cerebro tiene como potencia, como capacidades, como habilidades que se suponen además determinadas, ¿sí? Biológicamente determinadas. Para decirlo muy coloquialmente, nadie puede hacer mucho con el cerebro que le tocó en la repartija. Claro. Esto daría para hablar largo y Sí, sí, sí. tendido respecto de las inteligencias múltiples de Gardner, ¿no? Como, bueno, después hay algunos vericuetos que intentan como soslayar este reduccionismo, pero para nosotros básicamente eso es una posición fuertemente determinista, ¿sí? De algún modo marca lo que alguien es y por lo tanto la imposibilidad de ser otra cosa, a partir de una cuestión biológica, Claro. sustancial, digamos. Hay ahí un sustancialismo que reduce lo humano a la sustancia, a la red extensa diríamos con Descartes, a lo viviente diríamos con Agamben. Para nosotros el sujeto es otra cosa, y entonces esa sería como una primera crítica, digamos, una ontologización que es determinista de lo humano, y frente a eso además cabe hacer una gran advertencia política, ¿no? Claro. Que en todo caso después la retomamos, porque de algún modo es un modo cientificista de mantener cierto status quo en el orden social. Me sonaba mucho bueno, a discursos recientes sobre la educación en términos de meritocracia y demás, ¿no? Exactamente, absolutamente. Y después, la segunda, entonces tenemos una ontologización, una sustancialización, que eso recae en un determinismo, y otra de las cuestiones es un fuerte individualismo, ¿no? Claro. Porque todo el peso queda descargado sobre lo que podríamos llamar la responsabilidad individual. Bueno, yo hice como maestro, como profesor, lo que había que hacer. Si el otro no aprendió es porque o no hizo lo suficiente, o no le da, no tiene las habilidades, las capacidades suficientes, o no ha hecho el mérito necesario, digamos. Entonces hay una fuerte descarga sobre el individuo, digamos, una reducción del sujeto a lo que nosotros llamamos el individuo, y por supuesto esto abunda otra vez en cierta rotura de lo que es el lazo social. Eso no es sin efectos sobre todos nosotros. Por lo tanto, una educación que refuerza este individualismo es una sociedad contra la que nosotros creemos, contra teorías que creemos que hacen algún tipo de daño sobre lo que es el tejido social, y contra las que creemos que hay que trabajar para desplazar ese individualismo. Claro. Digo, ahí se plantea claramente como para usar un neologismo, una contraeducación. O sea, rompe por ahí con la idea de educación que uno puede llegar a construir a partir de ciertas teorías, ¿no? Porque digo, si lo que prima es el individualismo, si lo que prima es la capacidad, bueno, un poco se rompe esta idea de la transmisión de la cultura a las futuras generaciones, ¿no? Nosotros en el proyecto somos muy contundentes, decimos se anula la enseñanza, Claro. así. ¿Por qué? Porque si el otro es alguien que ya viene de algún modo autocontenido y con capacidades y habilidades y demás, la tarea que tiene el maestro, y de hecho en el último documento curricular elaborado por el gobierno anterior, la figura del maestro estaba representada por la de ser alguien que acompaña, que tutorea, que monitorea, pero básicamente no alguien que enseña. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Que no es lo mismo estimular, que etimológicamente significa aguijonear, despertar algo que está dormido, para que se desarrolle y logre su máxima potencia, que enseñar, que es poner en el mundo, diría Hannah Arendt, algo que antes
no no estaba. estaba. Y hacerse cargo, ¿no? De las nuevas generaciones como adultos, digamos que somos responsables de la educación, hacernos cargo. Entonces, por un lado hay alguna cosa de anulación de la enseñanza, también en el sentido, o sea, hay una doble anulación. Se anula al que aprende en el sentido de, bueno, sos lo que tu cerebro y tus neuronas te posibilitan, por cómo has venido de algún modo, podríamos decir, de fábrica. Entonces hay cualquier referencia al contexto queda eliminada, cualquier referencia a la cultura, al capital cultural, al capital simbólico, al capital económico y demás, queda corrido de lado. Y por otro lado hay una anulación del maestro en tanto que tal, porque se lo reduce a ser un mero acompañante. Entonces hay una doble anulación de la enseñanza. Lo que nosotros queremos recuperar es justamente la función de enseñante. Bien, ¿y dan alguna pista sobre eso? ¿Tienen han podido conjeturar algo sobre esta cuestión? Sobre lo de ya que estamos, ya que Sí, lo mencionas. ahí estamos trabajando. Estamos en este momento en una etapa muy, muy inicial, pero estamos trabajando con el concepto de usos del cuerpo en Jean-Jo Agamben. Eso implica que estamos trabajando como muy exhaustivamente toda la obra de Agamben, no para volvernos agambenianos, sino porque para nosotros los autores son herramientas, ¿no? Que sobre los cuales se echa mano cuando necesita explicar algo. Nos parece que el concepto de usos del cuerpo de Agamben puede ser un concepto sumamente interesante para pensar las enseñanzas, pensando siempre en la enseñanza de las prácticas corporales, ¿no? Digamos, de ahí estamos trabajando, digamos, como en varias puntas a la vez, pensando qué es el deporte, qué es la gimnasia, cómo es la estructura, digamos, de cada una de esas prácticas, y por el otro, elaborando una teoría de la enseñanza en función de esta idea de usos del cuerpo. Ahí Agamben retoma la teoría aristotélica y algunas cuestiones elaboradas por Hannah Arendt, que a nosotros nos parece que pueden ser muy, muy potentes en relación al BIOS, la SOE, y lo que nosotros estamos trabajando ahora con usos del cuerpo, que es salirnos de esta lógica bipolar, o lo humano es pura SOE, es decir, Ujú. puro orgánico, o lo humano es Pura solo bio. BIOS, para trabajar, como dice él, en esa máquina bipolar. Y el concepto de forma de vida en Agamben de algún modo articula el BIOS y la SOE. Entonces, digo, casi como medio como a contrapelo de cosas que hemos escrito antes, que yo misma he escrito antes, Claro. ¿no? En la que, digamos, en la crítica a una educación física que reduce lo humano a su SOE, a partir de cierta idea de vida moderna, digamos, ¿no? Que no Ujú. es una idea científica, sino una idea política secularizada. Nosotros decimos, bueno, hay que repensar ahí la noción de vida con la que nosotros trabajamos. Hay una mosca delante de la cámara, perdón. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es como pensar qué es lo humano, qué es la vida, a qué vida, sobre qué vida nosotros vamos a trabajar, y el concepto de usos del cuerpo y forma de vida en Agamben nos parece muy potente para pensar eso en relación a los usos del Mm. cuerpo. Me quedo con algo que comentabas recién, que me parece que puede resultar también como para compartir, para que otros piensen también, ¿no? Esto de decir, bueno, pero no dejamos o no dejamos de pensar en términos de estructura, que son los deportes, que son las gimnasias, que son los juegos, ¿no? Siempre uno puede hablar en términos de enseñanza o de gestión o de investigación o de lo que sea, pero siempre en función, en referencia a un saber, ¿no? Y en este caso a esas tres prácticas que por una cuestión ahí política, histórica, quedaron como establecidas en el marco de las prácticas corporales, ¿no? Los juegos, la gimnasia y los deportes. Eh, me parece interesante resaltarlo porque muchas veces, como dice un profesor conocido, se pone el carro adelante del caballo, ¿no? Entonces se piensa primero algo, una receta para, antes que pensar qué es esto,
y bueno, en tal caso, cuando ya tenga definido esto, cómo lo enseño, cómo lo investigo, cómo lo gestiono. Mira, a propósito de eso, que no la nombre, pero obviamente va de suyo, que el juego como práctica corporal también entra ahí. ¿Qué dicen las neurociencias o qué dicen aquellos que toman a las neurociencias para pensar la educación física o la educación del cuerpo? Uno se encuentra con explicaciones del tipo, del siguiente formato. El juego es una actividad natural que entonces cuando jugamos el cerebro genera serotoninas, genera determinadas hormonas y entonces eso conduce a cierto estado de alegría. Eh, es decir, se reduce la idea de juego a una actividad que tiene efectos sobre la secreción de ese órgano. Por lo tanto, se concluye que el juego debería ocupar un lugar más importante en la escuela, dados los efectos que eso tiene sobre el cerebro y por lo tanto cómo mejora luego la atención de los niños en el resto de las actividades escolares. Ahora bien, eso a nosotros nos pone de cara a un montón de cuestiones, desde criticar en términos epistemológicos y metodológicos las herramientas que se utilizan para producir ese conocimiento, que suponen, por ejemplo, en general son estudios realizados con algunos animales, por ejemplo, hay muchos estudios que parten así. En estudios realizados en laberintos con ratones se ha determinado qué, ¿no? Entonces eso supone una continuidad eh, filogenética. O Claro. sea, se supone que los seres humanos somos como los animales, de la misma naturaleza, podríamos decir. De otro modo, si no, no sería posible concluir para el aprendizaje en los seres humanos cuestiones que han sido estudiadas en ratones. Ujú. Eso en primer lugar. Eso nos lleva a preguntarnos qué es lo humano, que hay una naturaleza humana, cuál es esa naturaleza humana, cuál no lo es. Entonces hay ahí una continuidad filogenética y especializante con la cual nosotros debatimos. Otra cuestión sumamente importante es el modo en que se supone que la ciencia progresa, ¿no? De los hechos a la teoría. Entonces hay que hacer experimento para luego elaborar una teoría. Nosotros ahí ponemos en juego una matriz conjetural. En contra, podríamos decir, del empirismo y del positivismo, nosotros invertimos esa lógica. La ciencia no progresa de los hechos a la teoría, sino a partir de la articulación lógica de conjeturas, ¿sí? Y por lo tanto podríamos decir aquello que yo veo, alguien podría decir, bueno, pero es innegable que en una tomografía tal parte del cerebro se colorea. Claro. Sí, claro, pero la conexión entre eso que se colorea y la creatividad es del científico, es una conexión por hipótesis, por conjetura. Ujú. No hay en los hechos, no hay en esa parte del cerebro coloreado una conexión con la creatividad, sino a partir de la articulación que el científico hace e interpreta en función de sus propias hipótesis, de su programa de investigación y demás. Entonces ahí tenemos una crítica epistemológica respecto de cómo se produce el conocimiento, al menos en el campo de las ciencias sociales y humanas, en el que nosotros inscribimos a la educación del cuerpo. Y bueno, y luego todas estas otras críticas que devienen de, bueno, para nosotros el juego no es una actitud natural, no todas las culturas juegan, no todas juegan de la misma manera, para nosotros el juego es un saber político y político en el sentido de cultural, digamos, transmisible, justamente por eso nos pone a nosotros en relación de enseñanza con ese saber, y entonces preguntaron, bueno, ¿pero qué es el juego? Y ahí trabajamos articuladamente con otros equipos, con otros proyectos, con otros investigadores, obviamente con los que dialogamos. Por ejemplo, el equipo de María Eugenia Villa, Jorge Nela, Cecilia Taladriz, que también están investigando qué es el juego en esta línea, y entramos en diálogo. Bueno, si esta es la lógica del juego, o sea, si el juego no es una conducta natural que produce determinadas reacciones hormonales que impactan el cerebro y entonces eso tal o cual cosa, ¿qué es el juego? Bueno, y entonces, ¿cómo enseñarlo? ¿No? Y entonces entran en diálogo ahí, en realidad, un montón de teorías. Por eso yo te decía, Claro. bueno, no es una teoría, sino más bien un programa de Un programa. investigación que tiene, digamos, que incluye una teoría del sujeto, una teoría de la enseñanza, una teoría,
¿Se de las entiende? prácticas, sí, sí. Bueno, nos queda Exactamente. pendiente para la próxima charla esta cuestión de de las nuevas pedagogías, que también es otro tema. Así que bueno, te quiero agradecer, Lili, por tu tiempo, por esta conversación, y bueno, invitarlos a que en la próxima charla podamos seguir trabajando algunos de los conceptos que quedaron ahí medios agarrados con alfileres. Bueno, la agradecida soy yo, Juan, por haber generado este espacio sumamente enriquecedor, así que nada, bienvenida sea todas las conversaciones que podamos tener para tejer lazos y para que efectivamente el aislamiento sea algo que no se nos imponga, Ujú, digamos, en los términos de nuestra constitución subjetiva, que ujú, podamos armar lazos más allá de la posibilidad de estar cerca físicamente o no. ujú. Así que, bueno, muchas Seguramente. gracias por este espacio. Bueno, Lili, que andes bien. Nos vemos. Te mando un Chao, abrazo chao. grande. Chao, Chau, chao. chau.